Cambiamos la discusión sobre el proceso electoral. Los 6 candidatos a la gobernación de Puerto Rico. Uno de ellos, de los 6 que están aquí, uno de ellos, el próximo 1 de enero va a jugar como el próximo gobernador de Puerto Rico. Le damos la bienvenida a los 6. Buenas noches. Y este debate hoy lo hacemos en alianza otros 2 medios. Histórico de cada proceso electoral. Tenemos periodistas que estarán ayudándonos a provocar la discusión y hacer sin Las reglas las hemos discutido con sus campañas y la intención es llevarle a millones de personas que nos están viendo a esta hora a través de Guapa Televisión, Guapa América y nuestras plataformas digitales, un debate de altura, un debate profundo, un debate inteligente, donde ustedes discutan las ideas, que haya un careo de propuestas, un debate inteligente y respetuoso. Es importante que se dé esta noche. Así que vamos a comenzar con este debate histórico esta noche en Puerto Rico. Vamos al turno introductorio. El primer turno le toca a Alexandra Lúgaro. Desde la última vez que me presenté en un debate, mucho ha cambiado. He caminado, he escuchado, me he equivocado y sí, también he aprendido. Hoy no me presento como candidato independiente, sino como parte del movimiento Victoria Ciudadana. El movimiento que viene a derrotar a los que no han cambiado, a los que creen que podrán engañarnos con las mismas propuestas que han sido incapaces de ejecutar en 70 años. Hoy intentarán volver a engañarte. ¿Te dejarás? Yo sé que no. El próximo turno introductorio le toca a Eliezer Molina, candidato independiente a la gobernación. Muy buenas noches. Hoy nos presentamos como el único candidato independiente a la gobernación, sin ningún tipo de ataduras políticas. Nosotros entendemos que Puerto Rico tiene un problema severo de administración y el equipo que tiene el gobernador a cargo para ejecutar una sana administración son los jefes de agencia, no son los legisladores, y hoy lo vamos a demostrar porque Puerto Rico necesita poner en orden y en cintura todo un mal de corrupción que tenemos dentro de esas agencias públicas y nosotros lo vamos a lograr. Charlie Delgado, candidato a la gobernación del Partido Popular. Buenas noches, Puerto Rico, a los compañeros y a la prensa. Nuestro Puerto Rico está herido. La corrupción y el mal manejo de los fondos públicos es lo que ha imperado en este gobierno y en este cuatrenio. Yo he servido por 20 años a mi municipio, a mi pueblo. Conozco de cerca el dolor de nuestra gente. Conozco la desesperación y conozco la angustia que está viviendo nuestro país ante tanto atropello. Esa incertidumbre tenemos que terminarla. Yo quiero para Puerto Rico una segunda transformación. Vamos ahora al próximo turno introductorio del doctor César Vázquez del Proyecto Dignidad.
Buenas noches a Puerto Rico. Soy médico hace 42 años, fui pastor por 39 años. Mi trabajo ha sido servir, acompañar a otros en el dolor, en el momento difícil. Y en este momento quiero poner a tus pies mi carácter, mi conocimiento, mi experiencia para ayudar a Puerto Rico a levantarse. Necesitamos esperanza y con la ayuda de Dios le vamos a traer esperanza a Puerto Rico, porque para Proyecto Dignidad el proyecto es Puerto Rico. Bueno, y ahora vamos con el turno introductorio del candidato a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau. Buenas noches. Yo siento como tú. Yo siento la misma frustración y el mismo coraje de cómo han traicionado la responsabilidad que tú has delegado en gobiernos rojos y azules. Yo vengo a traerte un proyecto de país para hacer una patria nueva. Tú tienes en tus manos la oportunidad de dar un giro al timón hacia donde se ha dirigido Puerto Rico y llevarlo a puerto seguro. De eso te vengo a hablar hoy, para hacer un nuevo Puerto Rico. Y ahora le toca el turno introductorio en el gran debate a Pedro Pierluisi, candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista. Puerto Rico ha pasado por mucho. He escuchado tus frustraciones, he sentido tu malestar y entiendo tu desesperación. Seré un gobernador honesto, sensible y justo para reconciliar las fuerzas encontradas que veo en nuestro pueblo. Y como tu gobernador, te responderé, haré obra y exigiré la igualdad que te mereces como ciudadano americano. Bueno, y después de este turno introductorio vamos al primer tema. Esta noche vamos a discutir cuatro grandes temas: visión de gobierno, corrupción, estatus, vamos a discutir también desarrollo económico y deuda pública, y por último el tema de la educación. El primer tema, el tema de la visión de gobierno y corrupción, nos plantea una pregunta de fondo. ¿Qué tipo de gobierno ustedes quieren dirigir? ¿Uno grande, uno pequeño, con privatización, no privatización? Y en el tema de la corrupción, ¿qué medidas ustedes van a tomar para combatir la corrupción? ¿Qué van a hacer en concreto? No más leyes, sino cómo van a ejecutar las leyes que ya existen. Vamos con la primera pregunta en este tema. Vamos con la compañera Silvia Verónica Camacho, que le pregunta al candidato independiente Eliezer Molina. Buenas noches, Eliezer Molina. En el año 2016, Pedro Pierluisi le advirtió a sus huestes que a Ricardo Rosselló le faltaba experiencia, le faltaba capacidad y le faltaba madurez para ser gobernador. 3 años después, sabemos la historia. Hoy usted se presenta como una alternativa independiente que asegura que puede gobernar solo, sin legislatura y alcaldes. ¿De verdad usted cree que eso es viable? ¿No demuestra eso una falta de madurez para operar un sistema gubernamental? No, lo que muestra es una falta de conocimiento de cómo se establecen los poderes políticos en la Constitución de Puerto Rico. Es el gobernador el encargado de ejecutar, la legislatura encargada de legislar. Por eso es que nosotros tenemos que bien administrar a Puerto Rico. Lamentablemente, el ex gobernador, pues no era más un capricho lo que tenía, pero nosotros tenemos los conocimientos administrativos, nos hemos preparado muy bien en desarrollar la economía y en cómo administrar. Y para eso vamos a establecer una oficina que es de ejecución y cumplimiento, donde todos los jefes de agencia, toditos los jefes de agencia, van a darnos a nosotros mensualmente un programa de cómo se están ejecutando toda la política pública que nosotros vamos a implementar para acabar con la corrupción, para desarrollar nuestra economía y que nuestros pequeños empresarios comiencen a forjar, porque si nosotros no lo hacemos ahora, nos va a pasar lo que nos ocurrió en el verano pasado por estar pendientes a la politiquería de los partidos políticos. Así que nosotros no nos debemos a la legislatura, pero hay que trabajar con todos los legisladores y con todos los alcaldes, y por eso Puerto Rico necesita un candidato independiente. Le pregunta ahora a Jerry Rodríguez de Noti1 al candidato Juan Dalmau. Buenas noches, Juan Dalmau. Saludos. Usted como gobernador vendrá con una agenda de reclutar más empleados públicos y hacer el gobierno más grande. ¿Lo mantendría igual? ¿Lo reduciría más? Yo adoptaría un criterio de mérito. Yo he planteado en el proyecto de programa de gobierno de Patria Nueva el mérito para el reclutamiento de quienes sean supervisores, quienes sean jefes de agencia y quienes sean los que dirijan distintas dependencias, sea por conocimiento y por mérito propio, no por el color de la camisa que se pone en el día de las elecciones. Yo creo que el gobierno tiene que ser más eficaz, no es que sea más pequeño, es que sea más eficaz. Y en ese sentido, la buena política con respecto a lo que se tiene que hacer en el reclutamiento del funcionamiento público
es fundamental. Ahora bien, en el tema de corrupción, ahora digo yo, aquí el que menos puja un coco o una pava, porque ambos partidos han asaltado el presupuesto del país y no tienen la fuerza moral para venir hoy aquí a hablar sobre el tema de corrupción y lo que es el atornillamiento de empleados públicos que ha afectado los servicios esenciales que merece la ciudadanía. De eso ellos tienen que responder. Pedro Pierluisi, ¿tiene algo que responder a esa que ha dicho Juan Dalmau? Pues lo que puedo decir es lo siguiente: la corrupción es un mal social. Lo vimos esta misma semana con el asunto de los beneficios del PUA. Y aquí lo que hay que hacer es inculcar principios y valores a todos nuestros niños, todos nuestros jóvenes en el sistema de instrucción pública y en el gobierno, dar el ejemplo desde la cabeza. Charlie Delgado, Juan Dalmau menciona también al Partido Popular. Claro que sí, yo creo que el país está cansado de la corrupción, bien cansado. Y hemos tenido funcionarios públicos de toda índole que han cometido faltas ante el país. Yo creo que hay que trabajar con mucha determinación y eso se trata de valores. Y los valores los traemos en el corazón y nacen con nosotros y nos los inculcan desde el hogar. Jerry, entiendo que tienes una pregunta para Dalmau. Licenciado Dalmau, se quedó en el aire. ¿Su gobierno va a ser más grande o lo va a reducir? No. ¿O se va a quedar igual? Te respondí que en efecto el gobierno tiene que dar los servicios esenciales, tiene que quedarse en el sistema de mérito, tiene que ser más efectivo. Reducir el gobierno, por ejemplo, yo no pienso que hay suficientes enfermeras, que no hay suficientes auditores en el Departamento de Hacienda, que no hay suficientes servicios esenciales a la ciudadanía. Así que lo que hay que hacerlo es más eficiente. Lo que deben responder ambos partidos es sobre el tema de que yo puedo decir que mi partido nunca ha sido señalado con un solo señalamiento de corrupción. Ellos no pueden decir lo mismo. Cristian Ramos del Vocero le pregunta a Charlie Delgado. Charlie Delgado, buenas noches. Buenas noches. Isabela cuenta con un superávit de 26 millones, pero según el censo, más del 50% de la población del municipio vive bajo niveles de pobreza. A esto se le suma un 10% de desempleo. ¿Cómo logrará que en su administración como gobernador exista un justo balance entre finanzas y justicia social? Sí, yo como administrador he logrado uno de los mayores superávit en todos los municipios de Puerto Rico, de 35 millones de dólares. Hemos usado ese superávit para responderle a nuestro pueblo en las necesidades. Eso es lo que hace un buen administrador, ejecutar a base de un presupuesto que sea balanceado y que logre transformar la vida de un pueblo. Ciertamente, Puerto Rico hemos visto cómo el gobierno le ha dado la espalda a los municipios de Puerto Rico. En este cuatrenio solamente los municipios han perdido casi 1.000 millones de dólares por las determinaciones de este gobierno y por situaciones como la quiebra del BGF, que provocó la pérdida de 450 millones de dólares depositados de los municipios en la banca, en el BGF. De igual manera, se han aprobado leyes como la 29, que ha provocado la pérdida de 160 millones de dólares de los municipios y 350 millones perdidos también por la transferencia del Fondo de Equiparación. Ahí está el resultado de lo que están viviendo los municipios. Creo que Cristian tiene una pregunta de seguimiento. Alcalde, no me contestó entonces cómo hará para que haya un balance, una justicia entre la justicia social y entonces la finanza. Claro que sí. Las finanzas, obviamente, todos sabemos que está la Junta de Supervisión Fiscal. Hay que sacar a la Junta en 4 años, tenemos que tener 4 presupuestos balanceados. Esa ha sido mi experiencia, trabajar con presupuestos. Yo voy a lograr tener presupuestos balanceados para que en 4 años la Junta salga de Puerto Rico y podamos nuevamente accesar los mercados de bonos para echar hacia adelante el país. Ahora Silvia Verónica Camacho de Noticentro le pregunta a Alexandra Lúgaro. Buenas noches, Alexandra Lúgaro. Hace 4 años usted decía que cualquier entidad gubernamental insostenible se debía de privatizar. Ejemplo de eso era la AMA. Afirmó también que si la Universidad de Puerto Rico era insostenible, la consolidación o cierre de recintos era una opción ante los retos que enfrenta el país a consecuencia de la pandemia, donde irónicamente la AMA no funciona y los estudiantes están cogiendo clases virtuales. Bajo su visión de gobierno, ¿llegó el momento de tomar esa decisión de privatizar? Pues mira, Silvia, primeramente yo creo importante reconocer, así como lo dije en mi primer turno, que en los pasados años es mucho lo que yo he aprendido, incluso cosas en las que uno ha evolucionado en el plano personal, en el plano profesional.
Hay servicios esenciales en el país que hay que proteger. Y entre esos servicios está la Universidad de Puerto Rico, están los servicios como la Autoridad de Energía Eléctrica, nuestro Departamento de Educación. Nosotros creemos firmemente y estamos en contra de la privatización de todos los servicios esenciales del país. Estos servicios hoy no funcionan no por el tamaño de sus empleados. Estos servicios hoy no funcionan porque el liderato de estas agencias han sido incompetentes, porque la corrupción rampante ha socavado estos servicios. En nuestro caso, nuestra plataforma de desarrollo económico cuenta con la Universidad de Puerto Rico como motor fundamental del desarrollo, por lo que usted puede estar muy segura que voy a estar protegiendo nuestra universidad. Voy a estar protegiendo esos servicios que tienen que llegar a la ciudadanía, pero sobre todas las cosas vamos a instaurar un sistema que permita que aquellos que le han robado al país no continúen robando del dinero que nos permite lograr esas eficiencias. O sea que hoy oficialmente hay un cambio de postura en relación a Alexandra Lúgaro, a la privatización de entidades gubernamentales que no son sostenibles. No, hoy no hay un cambio en la postura de Alexandra Lúgaro. Hace más de 2 años ha habido un cambio en la postura de Alexandra Lúgaro con respecto a estos temas tan importantes. He tenido la oportunidad de estar en las entrañas del monstruo. He tenido la oportunidad de rodearme de una cantidad de servidores en Victoria Ciudadana, de los cuales he aprendido muchísimo en este proceso. Y yo creo que es bien importante destacar que dentro de nuestro movimiento, nuestra red de redes con expertos en los diversos temas, apuntan a que este es el camino que debemos llevar para un país sostenible. Jerry Rodríguez le pregunta a Pedro Pierluisi. Buenas noches, licenciado Pedro Pierluisi. Buenas noches. Usted fue parte de la administración de Luis Fortuño, donde se despidieron 12,000 empleados públicos. Esa también es su visión de gobierno y por favor le pido que me conteste esta pregunta. ¿Hizo bien Luis Fortuño en despedir 12,000 empleados públicos? Aquellos fueron otros tiempos. De allá para acá ha llovido mucho. Realmente la plantilla del gobierno ha bajado tanto que tenemos agencias inoperantes, sin personal a nivel intermedio, y estamos utilizando consultores en el gobierno para hacer labores que los servidores públicos pudieran hacer a un menor costo. La corrección fiscal ha sido demasiada. Y tenemos un gobierno que lo que necesitamos hacer con el gobierno es transformarlo. Es que sea eficiente, que en vez de obstruir el desarrollo económico lo facilite. Y no estoy de acuerdo en despidos en el gobierno, no. En este momento seguro que no, al revés. Lo que hay que hacer es incentivar el servicio público en Puerto Rico, hacerle justicia salarial a todos los servidores públicos en Puerto Rico, defender las pensiones de nuestros servidores públicos, apoyar a los municipios de Puerto Rico que dan servicios esenciales que complementan los del gobierno central y defender a la Universidad de Puerto Rico. Son otras batallas que tenemos que dar en el Puerto Rico de hoy. Usted dice que en su gobierno no va a reducirlo, no va a despedir empleados públicos como lo hizo Luis Fortuño, pero dejó en el aire la contestación si él hizo bien en aquel entonces, siendo usted parte de esa administración. En aquel entonces había una crisis fiscal severa y sí hubo unos despidos y se justificaron en aquel entonces. Otros fueron retiros incentivados. De allá para acá, como dije, cambió todo porque terminó el gobierno en quiebra por el impago en la administración de Alejandro García Padilla. Y nos ganamos una junta. Y si yo no hubiera intervenido en ese proceso, no hubiéramos tenido el mecanismo de reestructuración de deuda que tenemos actualmente, que ha causado que por lo menos no se interrumpieron los servicios públicos en Puerto Rico. Vamos ahora con Cristian Ramos. Le pregunta al doctor César Vázquez. Buenas noches, César Vázquez. Buenas noches. Usted vislumbra la prohibición de la eutanasia, la regulación del aborto y públicamente se ha expresado en contra de los reclamos de la comunidad LGBTQ. ¿Cuál sería su explicación a esas personas que piensan que usted va a tener un gobierno discriminatorio contra estos sectores? Bueno, tenemos un problema en Puerto Rico y es que cuando la gente expone en lo que cree, aquellos que difieren se refieren a esta exposición como discurso de odio. El verdadero discurso de odio es negarle a otros la oportunidad de pensar diferente, es negarle a otros la oportunidad de expresarse con claridad. En Proyecto Dignidad, lo primero que nos alienta es que creemos en la dignidad de todos y de todas, independientemente de lo que crean, de cuál sea su conducta, y lo vamos a defender. Creemos en la igualdad en derechos, creemos en la igualdad en oportunidades. Una cosa es uno no estar de acuerdo con una conducta, otra cosa es uno atentar contra esas personas. Y no es así. Vamos a gobernar para todos
como yo en mi práctica como cardiólogo atiendo a todo el mundo independientemente de lo que creen o de la conducta que tienen. Usted menciona que piensa diferente. ¿Esto podría dar paso a que en 4 años veamos un gobernador que gobernó en contra de los derechos ya adquiridos de las personas? Importante. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha limitado el derecho al aborto. Una niña de 12 años que no puede consentir a quedar embarazada, se permite que sus padres conozcan el evento y puedan tomar decisiones. No le vamos a quitar derechos a nadie, pero importante, las órdenes ejecutivas no crean derechos. Hay muchas más preguntas sobre el tema de visión de gobierno, sobre el tema de la corrupción. También nos espera el tema del estatus, nos espera también el tema del desarrollo económico, la deuda pública y educación. Nos falta mucha discusión aquí esta noche. Tenemos a los electores viéndonos para tomar su decisión en este 2020, en las próximas elecciones. Nosotros vamos a una pausa y en breve regresamos. Usted está viendo El Gran Debate. Decir el vocero es decir lo que nadie quiere oír, pero tienen que escuchar. Decir el vocero es decir la verdad, porque decir la verdad es decir el vocero, el periódico número 1 de Puerto Rico. La verdad no tiene precio. Yo tengo un historial de lucha continua en defensa de los reclamos del pueblo de Puerto Rico. Esa es tu garantía. Yo no te voy a fallar. Dame tu voto para juntos construir la patria nueva. Como secretario de Justicia, abogué por Puerto Rico con grandes logros. Quiero darle a Puerto Rico lo mejor de mí. Quiero poner mi honestidad, mi capacidad y mi experiencia a trabajar para ti, a lograr que las prioridades del gobierno sean tus prioridades, a devolverle la honra al servicio público y a ser parte de un Puerto Rico con la igualdad plena que todos nos merecemos. Mi motivación no es el puesto. Lo que me mueve es poder impactar positivamente tu vida y la vida de toda nuestra gente. Te trajimos la tarjeta NCS Classic Care Te Paga, la original. Y pronto venimos con todos los power. Con todos los power. Decir el vocero es decirlo sin partidos, sin colores. Decir el vocero es decir la verdad, porque decir la verdad es decir el vocero, el periódico número 1 de Puerto Rico. La verdad no tiene precio. Invitándolos de nuevo. Estoy aquí con el exgobernador Alejandro García Padilla. Encantado de estar contigo y con el país, por supuesto. Quien fue ya mencionado en el debate en la primera parte, Alejandro. Estoy pegado. ¿Qué tienes que decir sobre Estoy eso? pegado. Mira, nada, es curioso, digo, nada, sé que es parte del trabajo que llevé a cabo, pero es curioso que el licenciado Pierluisi, a quien estimo, diga eso porque él se oponía a que nos dieran una reestructuración total de la deuda. Él decía que eso no era posible lograrlo y se unió al final. Sí, ciertamente ya cuando se iba a aprobar, pues sí, se unió y ayudó. Dicho eso, pues nada, creo que es quien tiene mayor carga. El licenciado Pierluisi fue secretario de Justicia en el momento de más corrupción en Puerto Rico, allá al final de la década del 90, y no encausó a nadie. De hecho, exoneró a Freddy Valentín, que fue luego encontrado culpable en la esfera federal por los mismos hechos que el licenciado Pierluisi lo había exonerado. O sea que tiene un pequeño lastre ahí que arrastrar. El ser mencionado, pues por haber sido gobernador, pues me va a pasar el resto de la historia, ¿no? Sí, cobra importancia, ¿verdad? El hecho de que no importa de qué exgobernador estamos hablando, hablamos hasta de Fortunio, ¿verdad? Sí. A la persona del partido se le identifica con los exgobernadores, aunque nada tengan que ver, ¿verdad? Sí, pues claro. En cuanto a lo que escuchaste, ¿verdad? De las propuestas en cuanto a visión de gobierno y corrupción, algo que te haya llamado la atención o que quisieras destacar, que entiendes que, ¿verdad?, algún candidato lució bien haciendo algún tipo de mención. Mira, principalmente la gente va a ver quién luce gobernador, ¿verdad? Quién, a juicio de
de ellos se proyecta como la persona que quieren ver como gobernador los próximos 4 años. En ese sentido, pues me parece que la elección está entre Charlie Delgado y Pedro Pierluisi, ¿verdad? Y me parece que todo el país ya va reconociendo que votar por cualquiera de los partidos minoritarios es contribuir a la victoria del PNP. Votar por el PIB, votar por Victoria Ciudadana, votar por el amigo Eliezer Molina o del doctor César Vázquez, lo que hace es ayudar al PNP a ganar. Si usted quiere al PNP, tiene esas opciones. Bueno, gracias, Alejandro García. ¿Cómo no? Ya regresamos al debate. Sabemos que dejamos a los próximos 6 candidatos con el próximo tema. Así es. Decir el vocero es decir lo que nadie quiere oír, pero tienen que escuchar. Decir el vocero es decir la verdad, porque decir la verdad es decir el vocero, el periódico número 1 de Puerto Rico. La verdad no tiene precio. Invitándolos de nuevo para que nos acompañen en Viernes de Película Vintage. No se pueden perder este próximo viernes que vamos a estar presentando Nene Lindo, protagonizada por Zubi Díaz y Héctor Rivera. También está Lucila y están muchísimos otros compañeros. Luisa de los Ríos está ahí también, así. Decir el vocero es decir lo que nadie quiere oír, pero tienen que escuchar. Decir el vocero es decir la verdad, porque decir la verdad es decir el vocero, el periódico número 1 de Puerto Rico. La verdad no tiene precio. Te trajimos la tarjeta NCS Classic Care Te Paga, la original. Y pronto venimos con todos los Power. Con todos los Power. Invitándolos de nuevo para que nos acompañen en Viernes de Película Vintage. No se pueden perder este próximo viernes que vamos a estar presentando Nene Lindo, protagonizada por Zubi Díaz y Héctor Rivera. También está Lucila y están muchísimos otros compañeros. Luisa de los Ríos está ahí también, así que, bueno, los esperamos entonces. No nos fallen. Continuamos aquí en vivo en el estudio Luis Figueroa de Guapa Televisión. Estamos en vivo. Esta es una noche histórica. Por primera vez de cara a las elecciones, los 6 candidatos a la gobernación de Puerto Rico se unen en un mismo escenario para discutir sus propuestas, sus ideas en diversos temas. Faltan 46 días y 8 horas para que abran los colegios electorales y es momento de que usted ya tome su decisión, la mantenga o la cambie. Y esta es una noche para escuchar las propuestas de los candidatos. Estamos hablando de visión de gobierno y corrupción. Continuamos con las preguntas. Silvia Verónica Camacho le pregunta a Juan Dalmau. Le pregunto al licenciado Juan Dalmau. Nuestras playas y el deporte forman parte de nuestra mejor carta de presentación ante el mundo. Sin embargo, la permisología que otorga el Estado ha privatizado muchos de estos espacios, mientras que nuestros atletas se ven obligados a hacer recolectas para poder competir. En su visión de gobierno, ¿de qué manera se puede garantizar la protección de nuestras costas y cómo se puede evitar que el Comité Olímpico de Puerto Rico tenga que mendigar en cada administración del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista dinero para los atletas? Bueno, Silvia, en primer lugar, en mi programa de gobierno, que he sido el único candidato que ha presentado un programa de gobierno con 17 capítulos y cientos de páginas, lo pueden ver en juandalmau.com. Ahí está básicamente una estructura para proteger nuestras playas en respecto a establecer, como presenté legislación, para la ley de costas y además una moratoria para la construcción en la zona marítimo terrestre. En el tema de recreación y deportes, el capítulo, por supuesto que contiene el retomar lo que se trata algo de defensa cultural con respecto al desempeño de lo que tiene que ver con el deporte en Puerto Rico.
Esa es nuestra carta de presentación ante el mundo. Pero tengo que volver al tema del desempeño con respecto a las funciones de gobierno. En mi programa de gobierno también se incluye una reforma constitucional en donde incluyamos el que haya referéndum revocatorio, el que haya además una segunda vuelta si un candidato no tiene mayoría de votos y además la posibilidad de que haya una elección general cuando ocurre una vacante, como vimos con Ricardo Rosselló. Ahora Jerry Rodríguez de Noti1 le pregunta al candidato Charlie Delgado. Charlie Delgado, buenas noches. Buenas noches, Jerry. Acevedo Vilá habló de que el PPD estaba cubierto por mugre. Usted era secretario de la colectividad. Dijo Acevedo Vilá en ese entonces, y citamos, estar unidos sin propósito, sin visión y rodeados de mugre es terminar siendo mugre. A mi lado no había ninguno de esos buscones que últimamente han hecho nido en el partido. Esos buscones que anidaron bajo su secretaría en el PPD y que forraron de mugre la pava, según Acevedo Vilá, van a anidar en el gobierno de Charlie Delgado y pasará esa mugre del PPD al gobierno de Puerto Rico. De ninguna manera en mi gobierno, como he servido por 20 años desde el municipio de Isabela, he servido de manera honesta. Como entré limpio, así salí y estoy saliendo del municipio de Isabela. Y voy a entrar a la gobernación de Puerto Rico limpio y saldré limpio. Así que se trata en esto de la corrupción de señalar a aquellos amigos del alma que se acercan a los partidos políticos. En mi gobierno y en esta campaña no hay espacio para eso. Yo sé muy bien el dolor que está sufriendo nuestro pueblo por la corrupción imperante en este gobierno. Hace un momento, Pedro Pierluisi hablaba de que se le defendería lo que es las pensiones del país, de nuestros retirados. ¿Cómo se hace eso desde la Junta de Supervisión Fiscal cobrando a $400 la hora, facturando más de $1 millón y aprobando entonces contra esos retirados precisamente el que se le quitara el 25% de su pensión? Esas son las cosas que no podemos tolerar en este país. Sí, a mí me llama la atención que Delgado se las echa de ser buen administrador y hay que pasar por Isabela para ver que allí no ha habido obra. Lo que hizo fue, hace 4 años, igual que su compañero de papeleta, Acevedo Vilá, sacó un video de lo más bonito, prometiendo obra y ni una. Y para colmo, con la cuenta de banco llena de dinero. El dinero no es para estar en la cuenta de banco, es para hacer obra y beneficiar al pueblo. ¿Algo que responder? Claro que sí, la obra se ve. Millones de dólares de inversión a través de Isabela para el desarrollo económico y el desarrollo social. Por algo me elegían cada 4 años, por 5 términos, porque hemos hecho las cosas bien, con honestidad, con transparencia y con un gobierno que le ha respondido bien a la gente. Eso no es lo que representan otros candidatos aquí para Puerto Rico. Luis, ¿algo más? Bueno, él dice que sale limpio y con 55 señalamientos del Contralor, incluyendo subastas fatulas, cotizaciones falsas, no mirar cuando hay apropiaciones ilegales, gastos exagerados como comprar una Land Rover de $90,000 para su propio uso. No vengan con eso. Cristian Ramos le pregunta a Alexandra Lugaro. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches. Sobre su figura han trascendido varios casos por cobro de dinero, una disputa por herencia con su hermano, un caso por discrimen de una empleada de su empresa familiar y ahora es imputada de plagio. ¿Cómo puede defender su carácter y credibilidad como candidata? Pues muy sencillo, con información, con investigación, con datos que apunten a que en efecto yo jamás fui demandada por una empleada como usted acaba de partir en su premisa, a datos que apunten a que jamás se cometió plagio, porque la definición de plagio de por sí es publicar una obra haciéndola constar como propia y desde un inicio se explicó en qué obra había sido adaptada originalmente. Yo creo que estos temas de índole familiar, temas de índole personal, traerlos al plano público, cuando el país en estos momentos se debate cómo vamos a darle continuidad a los servicios educativos de nuestros estudiantes, cómo vamos a darle certidumbre a la gente que está en la fila del Departamento del Trabajo, cómo vamos a lograr seguridad alimentaria, cómo vamos a desarrollar nuestra economía, cómo vamos a evitar que estas personas que se atreven a decir, como el señor Pedro Pierluisi, que la corrupción es un mal social,
Un mal social de que nuestra sociedad no es corrupta, nuestra sociedad no es pilla, nuestro gobierno es pillo. Y por eso es que hay que sacarlos en noviembre a todos. Candidata, 3 demandas a América Ponte y Asociados mientras usted dirigía la compañía por incumplimiento de contrato y cobro de salarios. Una deuda a un productor, una demanda por la herencia y una demanda por no pagar el seguro de un auto Audi. ¿Cómo puede responder y cómo entonces, verdad, le asegura al pueblo que usted tiene credibilidad y carácter? Fácilmente, una persona que dirige sobre 46 millones de dólares en fondos, que tiene sobre 1.000 empleados, que tiene operaciones en múltiples empresas. La realidad de nuestras empresas es que las demandas suelen ser cotidianas en múltiples empresas. Y aquí yo creo que es importante destacar una demanda entre hermanos por herencia. ¿Cuántas personas que nos están viendo no han pasado por una demanda de herencia? Yo creo que aquí el continuar estirando el chicle ya se pasó de tiempo y el país ve las cosas por lo que son. Silvia, le pregunta a Pedro Pierluisi. Licenciado Pedro Pierluisi, buenas noches. Buenas noches. Usted ha repetido en un sinnúmero de ocasiones que de resultar electo ningún familiar suyo tendría contratos en el gobierno. Sin embargo, le voy a poner este ejemplo. Si su cuñado, el exdirector de finanzas de su campaña, Andy Guillermar, es cabildero y una empresa privada lo subcontrata para cabildear por un multimillonario contrato en el gobierno, con levantar el teléfono y decir su nombre es peso suficiente para influenciar en la determinación. ¿Cuál es su plan concreto para garantizar que esto no ocurra? Transparencia y competencia. Esa es la vacuna contra la corrupción. Y voy a reformar totalmente el sistema de contratación pública en Puerto Rico, para que sea transparente de principio a fin, para que se sepa no solo la compañía, quiénes son los dueños y los oficiales de cualquier compañía que cotice o que haga una propuesta, y que también a la luz pública se sepa quién hace una propuesta y luego se escoja la mejor propuesta. Y por lo menos hayan 3 propuestas, incluyendo en servicios profesionales. Hablas de mi cuñado, es abogado de profesión, se ha dedicado toda su vida a representar a personas que sufren daños y perjuicios, que les han violado sus derechos civiles. De eso es que principalmente vive. Pero en mi administración está claro que mi familia no va a tener ningún negocio, ningún contrato con el gobierno. Y tampoco mi cuñado va a estar cabildeando al gobierno. Y también voy a decir que hay que tener 0 tolerancia a todo el mundo a la corrupción, y la hay, perdona Alexandra, la hay también en el sector privado. Y si hay algo que se ve mal, no va, lo voy a cancelar. Alexandra. Bueno, de que la hay en el sector privado, definitivamente eso lo sabemos todos y lo debe saber muy bien usted, que ha fungido como abogado de la planta de cenizas, que ha sido abogado de la Junta. Sabemos que la corrupción en el gobierno no opera sin corrupción en el sector privado. Por mi parte, tengo el orgullo de decir que del sector privado no se me ha hecho un solo señalamiento. Fui investigada por el FBI y el FBI determinó que hicimos las cosas como había que hacerlas. Y eso es lo que está buscando el pueblo, transparencia real. Pierluisi. Perdona, pero hablar de corrupción y decir que es lo mismo que yo haya ejercido mi profesión, gracias a Dios y a mi trabajo con éxito por 25 años representando cientos de clientes, sí, en el sector privado, incluyendo a la Junta. Eso no es corrupción, eso es hacer mi trabajo, y es bueno que yo tenga esa experiencia porque me da una visión más amplia a la hora de gobernar a Puerto Rico. Licenciado, usted insiste en que sus familiares no van a tener contratos con el gobierno, pero ese no es el punto. El punto es que terceros subcontraten a personas allegadas a usted para que esos terceros obtengan un contrato en el gobierno. Ya dije, estaba refiriéndote a mi cuñado, no va a estar cabildeando el gobierno, que lo incluiste en tu pregunta. De igual manera, es que todo va a ser transparente, contratistas, subcontratistas, eso va a ser así, porque en el gobierno ya no, es que en el pueblo no hay tolerancia para ventajería, para contratos por palanca y amiguismo. Yo estoy muy claro en eso y no lo voy a permitir. Jerry Rodríguez le pregunta a César Vázquez. Doctor César Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Usted dice que la diferencia de Proyecto Dignidad es hacer crecer y expandir el sector privado. Le pregunto, ¿sería parte de su plataforma expandir ese sector privatizando parte del gobierno? Enfrentar el problema económico de Puerto Rico implica aumentar la producción de bienes y servicios y controlar el gasto gubernamental. Nosotros vamos a hacer reingeniería del gobierno. Vamos a evaluar cómo está funcionando cada agencia
y vamos a mirar si está cumpliendo con las métricas que debe cumplir, y entonces a base de eso se utilizarán los recursos del gobierno, particularmente el recurso humano, para las áreas más importantes. Nosotros vamos a declarar de entrada servicios esenciales, salud, seguridad y educación. Si el gobierno va a ser más grande o más pequeño, dependerá de la evaluación que se haga. La impresión que yo tengo es que en el gobierno en este momento hacen falta más empleados. Ahora Cristian Ramos le pregunta a Eliezer Molina. Eliezer Molina, buenas noches. La inexperiencia fue uno de los detonantes de la crisis política de Ricardo Rosselló. En su caso, usted tampoco tiene experiencia en el gobierno y no cuenta con una estructura política que lo apoye. ¿Cómo le asegura al país que su falta de bagaje político le va a permitir gobernar eficientemente? Bueno, lo que sucede es que precisamente estamos fuera de estas ataduras partidistas que fueron las que destruyeron a este país. El pueblo puede estar tranquilo porque yo soy graduado de ingeniería, tengo mi finca de café con vías a la exportación al mercado europeo, conocemos muy bien de economía y estamos listos y preparados porque Puerto Rico tiene un problema económico y nosotros lo sabemos a cabalidad. Por ejemplo, el endeudamiento público ocurrió en Puerto Rico es porque Puerto Rico tiene una economía de consumo y no una economía de producción. Y nosotros vamos a crear una economía de producción para acabar con las importaciones, comenzar con las exportaciones, porque si no hacemos eso, empieza la migración por las quiebras, se reducen los empleos, se reduce el ingreso del Estado y caemos en la deuda pública. Todo este modelo que creó el capital financiero, nosotros lo hemos estudiado a cabalidad. Y los cabilderos de ellos, pues están muy preocupados, al punto que cada vez que yo voy y hablo por las calles, a mí se me tira la policía, como ocurrió cuando dije que iba a correr para la gobernación. ¿Por qué a ninguno le ha ocurrido eso? Porque estamos dando el esclavo por el pueblo. Bueno, han visto ustedes la discusión que se ha desarrollado sobre el tema de la visión de gobierno y la corrupción. Falta mucho de qué hablar. Nuestra relación política con los Estados Unidos es el tema inconcluso. Y en las próximas elecciones generales también los electores tendrán una papeleta sobre el estatus político de Puerto Rico, una pregunta de estadidad sí o no. Hay que hablar de estatus, más adelante hay que hablar de desarrollo económico, de deuda pública, de educación. Estamos con los 6 candidatos a la gobernación de Puerto Rico en el primer debate de cara al proceso electoral. En el gran debate pausamos y regresamos en breve. Decir el vocero es decir lo que nadie quiere oír, pero tienen que escuchar. Decir el vocero es decir la verdad, porque decir la verdad es decir el vocero, el periódico número 1 de Puerto Rico. La verdad no tiene precio. Te trajimos la tarjeta NCS Classic Care Te Paga, la original. Y pronto venimos con todos los Power. Con todos los Power. Invitándolos de nuevo para que nos acompañen en Viernes de Película Vintage. No se pueden perder este próximo viernes que vamos a estar presentando Nene Lindo, protagonizada por Zubi Díaz y Héctor Rivera. También está Lucila y están muchísimos otros compañeros. Luisa de los Ríos está ahí también, así que bueno, los esperamos entonces. No nos fallen. Acaba de concluir el tema de visión de gobierno y corrupción. Ya vemos, ¿verdad?, que no fue un careo fuerte, pero sí hubo un intercambio, ¿no?, entre Pierluisi y la licenciada Alexandra Lúgaro. ¿Quién tú crees que lució mejor en este intercambio? Bueno, en este intercambio creo que ninguno de los dos lució bien y te voy a decir por qué. No, creo que el planteamiento del careo viene porque Alexandra Lúgaro dice que la corrupción está en el gobierno, que el pillaje está en el gobierno y no está en el pueblo. Y bueno, venimos de 48 horas de una primera plana del periódico El Vocero donde habla del fraude de 15.000 empleados públicos que defraudaron el PUA. Hablamos de 100.000 personas en Puerto Rico que defraudaron el PUA y ahí vino el careo, ¿no?, de que hay una corrupción en el gobierno. Vemos un planteamiento, ¿no?, de Alexandra Lúgaro diciéndole el problema de la corrupción en el gobierno, Pedro Pierluisi, que está en el partido de gobierno, diciendo no, es que el problema de la corrupción es un mal social moral general que hay que atacar de todos los frentes. Y ese fue el careo. Así que ninguno de los dos creo que lució extremadamente bien, tampoco extremadamente mal, y creo que faltó de parte de Pierluisi explicar cuáles son los mecanismos para esa transparencia que él dice que va a implementar, cuáles son los elementos que contendría ese proyecto de transparencia.
Tenemos una representante del Movimiento Victoria Ciudadana, quien va a estar hablando un poco de qué opina, cómo ha lucido su candidata hasta el momento. Primero que todo, ¿verdad? Tu nombre. Muchas gracias. Buenas noches. Y de Facebook Live del Vocero. La doctora Sayera Jordán Cosme, soy la candidata a la comisaría residente por el Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Cómo crees que hasta ahora ha lucido la candidata Alexandra Lugar? Excelentemente bien. Ha lucido como toda una gobernadora, como debe ser. El tema de la corrupción ciertamente es uno de los temas base de Victoria Ciudadana, ¿no? Victoria Ciudadana se presenta como alternativa ante el planteamiento de que rojos y azules han sido corruptos en sus respectivas administraciones. ¿Cree que el formato del debate la ayudó a poder profundizar más en ese tema? ¿Se quedó corto quizás de tiempo? La pregunta que le presentaron no le dio la oportunidad de hablar de nuestra propuesta excelente sobre corrupción, del límite a las posiciones de confianza, del sistema de mérito. Hay un sinnúmero de medidas que ya el movimiento presentó con respecto a la corrupción y simple y sencillamente los 132 candidatos que hemos presentado, que son servidores que han salido de sus profesiones para servirle a Puerto Rico. ¿Cómo crees que le fue en la pregunta en la que le cuestionaron los diferentes tipos de demandas o situaciones, señalamientos que ha tenido? Excelentemente bien, porque lo que pasa es que ella señaló lo que ya todos sabemos, que están tratando de atacar su carácter, porque estamos adelantando en las encuestas y en los números, y de la única manera que pueden tratar de hacer algo es eso, y habló sobre cómo estirar el chicle, ¿verdad? Ya el chicle no da más, así que estamos aquí para hablar de propuestas, estamos aquí para hablar del Movimiento Victoria Ciudadana, que es la alternativa para que Puerto Rico salga del hoyo donde nos ha metido el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. El de los temas que restan en el debate, ¿cuál usted entiende que es el de mayor fortaleza para Alexandra Lugaro? Todos, yo diría que todos. Educación evidentemente ya tiene muchísima experiencia, pero todos los temas, no solo para Alexandra, sino para el movimiento, hemos desarrollado un plan de gobierno que estamos por presentar y que tiene muchas fortalezas en el sentido del desarrollo económico, de todas las necesidades que tiene Puerto Rico en este momento. Pues muchas gracias, Sayira. Gracias, encantada. Si quisiera, ¿verdad? Antes de ya nos quedan unos segunditos adicionales, si me pudiera decir cómo va en su carácter personal, su campaña como comisionada residente. Súper entusiasmada, atendiendo los asuntos de Washington, inclusive, aunque no soy la comisionada todavía, pero haciendo cartas, atendiendo los asuntos desde ya. Perfecto, bueno, pues muchas gracias, Sayira. Ahora sí. Gracias, que tenga buenas noches. Continúe disfrutando del debate. Creo que el próximo tema es estatus, ¿verdad? Estatus, correcto, vamos a ver. Así que nada, así que los dejamos con los candidatos y las preguntas relacionadas al estatus político del país. Estamos en vivo desde el estudio Luis Vigoró aquí en Guapa Televisión con esta noche histórica por primera vez y de cara al proceso electoral de noviembre, los 6 aspirantes a la gobernación de Puerto Rico. De cara al proceso electoral faltan 46 días y 8 horas para que abran los centros de votación. Y hablemos de estatus político ahora. Este es un tema inconcluso, nuestra relación política con los Estados Unidos. El próximo día de las elecciones generales también tendremos una consulta sobre estatus. 122 años han pasado desde la invasión, 68 años desde la Constitución, que le permite a ustedes optar por el voto de los puertorriqueños, pero que al mismo tiempo es invalidada por la mitad de la población en lo que respecta a nuestra relación con los Estados Unidos. Un plebiscito que no es inclusivo. ¿Qué tienen que decir ustedes sobre el estatus político de Puerto Rico? Vamos de inmediato a la primera pregunta con Silvia Verónica Camacho. Le pregunta a Charlie Delgado.
Charlie Delgado, en medio de la segunda transformación que usted promulga, ¿usted cree que el Estado Libre Asociado de Luis Muñoz Marín está muerto, sí o no? No, el Estado Libre Asociado tiene vida y tiene vida de transformación. Ciertamente hay una resolución aprobada en el Partido Popular en los años 90 que sigue vigente y habla de desarrollar el Estado Libre Asociado, no territorial y no colonial. Hacia eso es que nos dirigimos en la relación política con los Estados Unidos. Asegurar nuestra ciudadanía y fortalecer la relación con los Estados Unidos, pero de igual manera que sea una relación digna. Es importante que la Ley de Relaciones Federales, específicamente en su sección 9, podamos enmendarla y lograr que Puerto Rico, cada vez que el Congreso vaya a legislar sobre Puerto Rico tenga algo que decir. Eso elevará nuestra relación a una relación digna. Y hacia eso es que nos dirigimos como aspiración dentro del Partido Popular Democrático. Vamos a desarrollar el ELA para mejorar la calidad de vida de cada puertorriqueño. Delgado, lo que pasa es que no le pregunté sobre el ELA al cual aspiran, sino del Estado Libre Asociado actual de Luis Muñoz Marín, en donde todos han estado de acuerdo que es una colonia. La pregunta es si ese ELA está muerto, sí o no. Bueno, el ELA colonial, claro está, es evidente que necesita cambios el ELA como está. Si es colonial o no, pues sí, es colonial, lo he dicho públicamente y lo vuelvo a reiterar. Por eso es que siempre, desde los tiempos de Muñoz Marín, con la creación de los comités ad hoc, era buscar la amplitud de esa relación con los Estados Unidos. Jerry Rodríguez de la cadena Radial Noti1 le pregunta a Alexandra Lúgaro. Licenciada Alexandra Lúgaro, para resolver el problema de estatus, el PNP trabaja para que la estadidad llegue. El PPD trabaja para que se mantenga el status quo. Y el PIB para separar a Puerto Rico de Estados Unidos. Usted ha dicho que como gobernadora respetaría y promovería en el gobierno de Estados Unidos la opción que gane. No obstante, durante una campaña plebiscitaria bajo su gobierno, le pregunto, ¿estaría haciendo campaña por la independencia para separar a Puerto Rico de los Estados Unidos? Siendo gobernadora no estaría haciendo campaña por ninguna de las opciones y les voy a decir por qué. Victoria Ciudadana respalda una asamblea constitucional de estatus en la que estadistas, independentistas y personas que crean en la libre asociación puedan lograr unas definiciones en consenso sobre esas tres alternativas, establecer los procesos de transición, negociarlos con el Congreso y una vez aprobados por el Congreso podamos todos votar en una asamblea que sea vinculante, un proceso serio, no uno de estos sondeos costosos que utilizan para amarrar a la gente a votar por personas incompetentes que alzan la bandera de determinado estatus. Nosotros creemos que el país tiene que organizarse de una forma distinta. Nos hemos estado organizando por el estatus que preferimos por décadas. ¿Y usted cree que a alguno de estos partidos les ha interesado resolver el tema de estatus? Si al final del día, el día que el estatus se resuelva, ¿qué los distingue a uno del otro? Absolutamente nada. Nosotros creemos en un movimiento tan inclusivo como el país y en un proceso serio. O sea que en el pasado usted promovió la independencia, inclusive hay evidencia inclusive visual de conferencias en conjunto usted, Manuel Natal, inclusive el licenciado Juan Dalmau, ustedes promoviendo la independencia. Hoy usted le está diciendo que usted renuncia a ese ideal. No hay mayor evidencia que estar aquí yo hoy diciéndole a la gente que nos escucha que yo soy independentista. Y que mi compañera de papeleta que está aquí junto a mí, la doctora Jordan Conde, es estadista. Y que en nuestro movimiento cohabitamos personas de diferentes preferencias de estatus, como lo habitan en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. Y estamos ahí para defenderlos, pero como gobernadora, mientras se lleva a cabo un proceso, yo voy a defender la alternativa de estatus que escojan los puertorriqueños por mayoría, un proceso vinculante. Vamos con Cristian Ramos, le pregunta a Pedro Pierluisi. Pierluisi, por segunda ocasión el gobierno federal rechazó un plebiscito legislado por el PNP. Alegan que antes de insistir en la estadidad, los electores deben rechazar el estatus vigente. Entonces le pregunto, ¿por qué no apoyar un plebiscito ELA sí o no? Ese plebiscito ya se dio en el 2012. Y yo tuve que ver con eso porque insistí que tuviéramos ese plebiscito en el 2012 y hasta declaré como comisionado residente ante la Asamblea Legislativa para apoyarlo. Se hicieron dos preguntas. Y la primera, incuestionablemente, el pueblo rechazó el estatus actual. El que ahora el candidato del Partido Popular reconoce que es colonial, pero por muchos años no lo reconocían. Entonces ahora aquí hay un contraste bien claro
bien claro. Jennifer González y yo queremos la unión permanente con Estados Unidos de verdad, acercarnos a Estados Unidos, lograr una igualdad como ciudadanos americanos. Delgado y su compañero de papeleta se cae de la mata, que es una agenda soberanista separatista. Lo que quieren es trato diferente, que nos parezcamos a las Islas Marshall, Islas Palau del Pacífico, donde ni ciudadanía americana tienen y les dan unas migajas y a los 15 años verifican si les tienden. Ese no es el Puerto Rico que tú quieres. Charlie Delgado. Desde los tiempos de don Luis Muñoz Marín, el Partido Nuevo Progresista y ahora en esta campaña, Pedro Pierluisi se esfuerza y su partido en desacreditarme a mí y al Partido Popular como anexionista. Es lo que han hecho siempre. No nos dejemos engañar. Puerto Rico necesita una segunda transformación. Silvia Camacho le pregunta a César Vázquez. César Vázquez, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo esta semana que cree que la estadidad representaría un trato igualitario a los puertorriqueños, que el pueblo debe decidir y que el gobierno federal debe actuar. Usted ha catalogado el plebiscito estadidad sí o no como un acto fútil, pero si gana la estadidad, si ganara Joe Biden y usted como gobernador, ¿no lo considera el inicio para salir del status quo? El problema del estatus es un problema importante para Puerto Rico, pero el proceso a través del cual se resuelva también es importante. Tiene que haber un proceso que sea verdaderamente democrático, donde haya participación de todos los sectores, que sea vinculante para el Congreso de los Estados Unidos y que ofrezca fórmulas reales, no territoriales. Como venga, ya sea que se genere en Puerto Rico o ya sea que venga de los Estados Unidos, si el proceso es legítimo, estamos dispuestos a apoyarlo y a participar. Pero lo que la gente debe entender es que en este momento el estatus no es sino una manera de esconder las pobres ejecutorias y la corrupción de los que nos han gobernado en los últimos 30 años. Muchas gracias, César Vázquez. Jerry Rodríguez le pregunta a Eliezer Molina. Eliezer Molina, ¿cuál es su propuesta para resolver el estatus de la isla y cuál fórmula usted impulsaría? Sencillo, mi propuesta para resolver el problema del estatus de Puerto Rico es la siguiente. Puerto Rico tiene una relación colonial que tenemos que acabar, pero hay que entender que esto es un negocio, esto es un modelo económico. Así que hay un rendimiento de capital por parte de los Estados Unidos donde si se sostiene, esto no se va a movilizar. Así que mi propuesta es propulsar la industria nacional, que Puerto Rico comience a aumentar su Producto Nacional Bruto. Y de esa manera nosotros vamos generando ingresos, vamos reduciendo las importaciones, reduciendo la dependencia y vamos a crear una sociedad que sea autosuficiente. En ese momento, el Congreso de los Estados Unidos se va a dar cuenta que ya el dinero que están ganando no le deja y van a entonces movilizarse porque las condiciones políticas y económicas de las naciones es lo que hacen que ellos cambien de postura. Así que nosotros tenemos que movilizarnos hacia eso porque si no lo hacemos, vamos a continuar teniendo un paraíso fiscal. Los puertorriqueños se van a seguir yendo de Puerto Rico, van a continuar vendiendo nuestras playas y luego tenemos personas como la que tengo a mi derecha que lamentablemente traen multimillonarios con una Ley 22 aquí a decirle que va a traer la estadidad cuando esas personas son las que les pagan a los congresistas y no lo van a permitir. Creo que se refiere a... Porque a la derecha está Alexandra Lúgaro, pero me imagino que se refiere a Pedro Pierluisi. Yo no he traído gente de Ley 22. El estatus definitivamente que es el mal de fondo. Y la economía de Puerto Rico y la calidad de vida en Puerto Rico va a mejorar enormemente si acabamos con la colonia. El plebiscito que se está planteando es una pregunta obligada que se hizo en Hawái y en Alaska antes que se convirtieran en estado. Y no está amañado, porque todos se pueden expresar sí o no. ¿Cuál es el miedo a contestar esa pregunta? Eliezer, ¿algo que quiera añadirle a...? Sí, yo lo que quisiera es que le diga entonces Pedro Pierluisi a los inversionistas que están trayendo con la Ley 22 que van a perder las exenciones contributivas al Puerto Rico entonces convertirse en un estado, porque hoy día el paraíso fiscal que nosotros tenemos no lo van a poder tener mientras son estados, y esas son las personas que le pagan las campañas a los congresistas y son los congresistas quienes deciden el cambio del estatus y no el presidente. Después que tú le digas que sí a la estabilidad, a la igualdad, y que Jennifer y yo llevemos ese resultado, ese mandato de nuestro pueblo al Congreso,
Nosotros nos vamos a ocupar de que se dé la estabilidad, de que tanto la apoyen demócratas, con quien yo tengo relaciones, y republicanos. Y va a haber una transición, Eliezer. Y eso no va a ser un proceso de un día para otro, va a ser un proceso gradual. Y se ajustarán las leyes contributivas en Puerto Rico e incorporarlas al sistema americano. Cristian Ramos, le pregunta a Juan Dalmau. Dalmau, usted planteó que buscaría apelar a los votantes que no compartan su ideal independentista y que en estas elecciones el estatus no está en juego. ¿Busca el PIB reformular su ideal político dado que la mayoría de los puertorriqueños no favorecen la independencia? No, Cristian. Básicamente lo que yo he planteado es lo siguiente. El estatus es el issue. Puerto Rico vive un régimen antidemocrático colonial y así lo ha dicho ya no solamente las tres ramas de gobierno de los Estados Unidos, sino el derecho internacional. Lo que yo he planteado es que en este tema yo no soy neutral. Yo creo en la independencia, la soberanía nacional. Jerry, no para separarnos de los Estados Unidos, para unirnos al mundo, para ser parte de un mercado interdependiente, para prosperar.